Últimamente has notado que vas al mercado con tu lista y presupuesto de compras habitual, pero te alcanza para menos productos. No te lo estás imaginando, los precios van en aumento. Datos del Banco de México indican que nuestro país ha registrado en este 2021 la inflación más alta de los últimos 20 años. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué está pasando? ¿Y cómo nos afecta? Antes de continuar, no olvides activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún video nuevo de El Sabueso. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país, como lo define el Banco de México. Generalizado, pues quiere decir que un amplio conjunto de bienes muestra incrementos en sus precios. Sostenido, pues quiere decir que el incremento en precios está ocurriendo continuamente a través del tiempo. El profesor de economía del ITAM nos explica que la inflación es el punto con el que medimos el índice de los precios a lo largo del tiempo, para comparar cómo sube cada mercancía y, lo más importante, si los ingresos de la población alcanzan para que sigan teniendo acceso a ellos. En México existe una lista de mercancías y servicios llamada Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde se va registrando por zonas geográficas los precios de 299 bienes. El INEGI está a cargo de esta medición. En esta encuesta, pues justamente el INEGI le pregunta a los hogares, de todo tu gasto, ¿qué fracción destinaste a la compra de jitomate, chile, cebolla, etcétera? Una larga lista de mercancías y servicios. Y así es como el INEGI puede saber que, por lo menos en promedio, los hogares mexicanos dedican X porcentaje de su gasto al jitomate. Y entonces, el incremento en el precio del jitomate estará multiplicado por esa ponderación, y esa será su contribución a el incremento en el nivel general de precios. Y así mide la inflación al comparar la tasa de estos precios con la de años anteriores. Pero esta institución no es la única en encargarse de dar seguimiento. El Banco de México monitorea qué pasa con la inflación, qué pasa con sus componentes, ¿sí? Y con esta información va a decidir cómo ajustar su política monetaria. El Banco de México tiene como objetivo buscar la estabilidad de precios para favorecer el crecimiento económico, por lo que, desde diciembre de 2003, su fin es mantener un aumento anual del 3%. Sin embargo, hoy en México tenemos una inflación del 7%, lo que los expertos consideran preocupante. La pandemia ha creado un entorno adverso y que desconocemos. También la situación de los puertos alrededor del mundo. Vemos cómo están los contenedores esperando a ser descargados, ya no caben por falta de mano de obra, y también hay una recomposición del mercado laboral, y son varios efectos que inciden en la inflación. Los especialistas nos explican de qué manera nos afecta directamente esta inflación. Si yo soy una persona que recibe cierto ingreso y ese ingreso en pesos no cambiase a lo largo de un año, pero la inflación fuese 50%, esto quiere decir, yendo al supermercado o yendo al mercado sobre ruedas, al tianguis con las bolsas del mandado, yo podría adquirir, en este ejemplo hipotético, la mitad de los bienes que podía adquirir al principio del año. Es decir, mayor inflación con ingresos nominales constantes, pues representa una pérdida en poder adquisitivo. Eso puede sonar abstracto, pero quiere decir menos mercancías traídas a casa desde el súper o desde el mercado sobre ruedas. Entonces, por eso es muy importante monitorear qué pasa con la inflación. Vimos la dinámica de alza de precios en el gas natural primero al inicio del año y después en el gas LP. El gas LP es el energético de mayor consumo doméstico en México. Para noviembre de este año, el gas aumentó 23.97%, lo que la economista señala dista mucho de ser una respuesta óptima para las personas más vulnerables en nuestro país. Pese a estos datos, el gobierno insiste que esta situación es razonable, porque se está dando en todo el mundo. Es importante informar que el fenómeno de inflación es mundial.
porque a veces solo se ve el árbol y no el bosque. La inflación en Europa no se registraba en esa dimensión, en promedio casi 5% en los últimos 30 años, para ubicarnos de lo que está sucediendo. La inflación en Estados Unidos está muy en el nivel en que la estamos padeciendo en México, alrededor del 7%. Los datos que dio el presidente no son del todo precisos. En Europa, la tasa está en 4.1% y en Estados Unidos en 6.2%. La mayoría de los países están experimentando inflaciones por encima de los rangos objetivos o rango de variabilidad de sus bancos centrales, pero no todas las economías lo están afrontando igual. El problema es que los programas sociales que se han implementado en México en esta administración no están focalizados y tienen carácter universal. Entonces, el poco dinero público que tenemos se dispersa en todos los deciles de ingresos y no necesariamente en las personas que más lo necesitan. Prueba de esto es cómo se reparten las pensiones del bienestar. Tanto Adriana como Felipe concuerdan en que la inflación está afectando directamente en la economía de todos los mexicanos. Como siempre, hay un mayor impacto en quienes tienen menos recursos. Y aunque para el próximo año algunos economistas prevén que se reduzca a un 4%, ambos mencionan que esto es cuestionable. Ahora mismo, este año ya estamos fuera de ese rango. El año que viene yo creo que también vamos a estar fuera de ese rango, vamos a estar en la parte superior del 4%. Y ellos esperan que la inflación vuelva a ser 3% pues hasta 2023. Recuerda que la lupa de El Sabueso está para ayudarte. Si tienes dudas o alguna experiencia sobre este tema, comenta el video. Nosotros te leemos y las resolvemos.